Jorge Castañeda, politólogo, colaborador en este espacio informativo, por supuesto, colaborador distinguido. Desde luego, un abrazo, Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Gusto saludarte, como siempre. Al contrario, estamos informando que Human Rights Watch está exigiendo una rigurosa investigación sobre el tema Tanguato, el tema que tú has tocado en varias de tus colaboraciones, por ejemplo, en el periódico Milenio Diario y otros medios. Jorge, ¿de quién es la carga de la prueba en Tanguato? Hoy te lo preguntas en Milenio. Bueno, no me extraña que Human Rights Watch, de cuyo consejo de administración soy miembro, Pepe, y lo divulgo para que no haya ninguna ambigüedad al respecto, pero también Amnistía Internacional y cada vez más grupos están pidiendo una investigación independiente, no tanto porque tengan elementos para pensar que sucedió algo distinto de lo que el gobierno dice, sino porque no le creen al gobierno, y no le creen al gobierno no por Tanguato, no le creen por Tlatlaya, por Apatzingán y por muchos otros motivos. Entonces, ese es el dilema que enfrenta el régimen ahorita, el de la carga de la prueba. En un tribunal, ahora ya en México, desde hace pocos años, por cierto, la presunción de inocencia es un principio fundamental, y esto ha sido un gran avance en el país, aunque hay mucha gente que no le gusta, pero es un avance muy importante. Pero la presunción de inocencia se da en un tribunal, ante un juez, con un acusado, no se da en abstracto en la sociedad, en la vida, en el mundo. Y lo que yo sostengo, y mucha gente ha sostenido lo mismo, Pepe, es que debido a la merma de credibilidad que ha padecido, que ha sufrido el gobierno del presidente Peña Nieto, debido al déficit de credibilidad que tiene, quien tiene que demostrar, quien tiene que probar que lo que dice es cierto, es el gobierno, no es la sociedad o los familiares o Human Rights Watch o quien tú quieras, o los medios que tienen o tenemos que demostrar que lo que el gobierno dice es falso. ¿Por qué? Porque al gobierno no se le cree hoy en México por muchas razones, unas válidas y otras no, Pepe. Y me parece difícil de refutar todo esto. ¿Cómo evitar, o más bien, cómo lograr que el gobierno recupere la credibilidad? Y tú lo has señalado. Después de Tlatlaya, ocurrido hace un año, comprobado como una masacre perpetrada por elementos del ejército con las llamadas ejecuciones extrajudiciales de una veintena de delincuentes. ¿Cómo creerle al gobierno después de lo ocurrido en Iguala, la noche de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa? ¿Cómo creerle después de lo sucedido el 6 de enero en Apatzingán, cuando se dijo que se habían dado bala entre ellos, entre grupos antagónicos, y en realidad fue un grupo a las órdenes del entonces comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el que ejecutó prácticamente estas órdenes que derivaron en una decena de muertos? En fin, efectivamente, ¿cómo creerle al gobierno cuando ha ocultado información que después la prensa internacional ha sacado a relucir como contradictoria, y se ha comprobado pues que se nos mintió? Bueno, Pepe, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer en estas circunstancias es lo que hace cualquier gobierno en el mundo ante estas circunstancias, incluyendo, por cierto, al presidente electo, el presidente después, Plutarco Elías Calles, en 28, con el asesinato de Obregón. Es decir, que investigue a alguien que no puede ser sospechado de cualquier complicidad. Entonces, si los únicos a los que nos saca el gobierno para decirnos qué pasó son Galindo y Rubido, pues es el gobierno juzgándose a sí mismo. Es igual que Andrade investigando a Andrade o a Peña Nieto, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Pues que formen una comisión independiente que investigue y nos dé una explicación que muy bien puede corroborar lo que el gobierno ha dicho, pero ya no va a ser el gobierno que lo afirme, sino van a ser observadores independientes, nacionales y extranjeros, de oposición y afines al gobierno. No me parece que esto sea ciencia oculta, Pepe. Es lo que hacen los gobiernos en todos los países del mundo y
que se ha hecho en México también. Cuando hay un déficit de credibilidad, pues le pides prestado credibilidad a quien la tenga. Es lo mismo que hace el doctor Videgaray con las finanzas públicas. Cuando tiene un déficit de 4 puntos del PIB, como este año y el año pasado, pues sale a los mercados internacionales a conseguir la lana que le falta. Tienes un déficit de credibilidad, pues vas al mercado de la credibilidad y lo consigues, que te lo presten. Jorge, te agradezco mucho esta comunicación, como siempre, tu espacio. Gracias, Pepe, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias.